Muy buenas tardes. Damos inicio a este tercer panel y último del día de hoy, titulado Medidas de reparación y daño ambiental en el norte. Este panel lo componen la doctora en Derecho por la Universidad de Lille, Pilar Moraga Sariego, quien nos dará su ponencia Análisis de la legitimación en las causas del daño ambiental, y la doctora en Hidrología, Hidroquímica, Suelo y Medio Ambiente por la Universidad de Toulouse, la doctora Jocelyn Tapia Zamora, quien también es profesora del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Austral de Chile. Con ustedes dejamos, en primer lugar, a la doctora Pilar Moraga Sariego, quien nos dará su presentación Análisis de la legitimación en las causas de daño ambiental. Bueno, antes que todo voy a explicar el cambio de título, porque en realidad tenía como idea hacer una presentación únicamente sobre la legitimación desde un punto de vista de la legitimación activa y pasiva. Pero ayer, conversando con las alumnas que me fueron a buscar y entendiendo que este era un panel dedicado a la reparación propiamente tal, decidí más bien ampliar la presentación hacia el tratamiento, el análisis de lo que podríamos llamar las barreras a la reparación del daño ambiental. ¿Y por qué? Bueno, y esto lo quisiera estructurar mi presentación en estas cuatro partes, que son la de la legitimación activa, la del responsable del daño o la legitimación pasiva, la significancia del daño y por último la reparación. ¿Y por qué hablar de barreras? Porque justamente quien decida, ¿no es cierto?, ejercer una acción por daño ambiental tiene una gran tarea y un camino arduo para poder acreditar el daño y también la responsabilidad por daño ambiental. Entonces, esto parte, ¿no es cierto?, de lo que es, bueno, hay algunos conceptos básicos que vamos a tratar, y esto parte de este primer punto, que es, bueno, ¿quién puede accionar? De la definición de quién puede accionar ante la justicia en materia de daño ambiental. Bueno, y aquí hay una definición que podría parecer clara de parte del legislador, que es esto de las personas naturales o jurídicas que hayan sufrido el daño, ¿no es cierto?, los municipios de los lugares donde hayan acaecido los hechos, y también el Estado por intermedio del Consejo de Defensa del Estado. Pero esta definición legislativa nos lleva hacia algunas interrogantes y preguntas acerca de, bueno, qué se va a entender por afectación directa en el caso de las personas naturales o jurídicas, y en el caso específico de las ONG la situación se vuelve aún más compleja. Y en este sentido, los tribunales ambientales nos han ido dando muchas pistas, y yo creo que han realizado un lato de desarrollo en esta materia que me gustaría referirme. Por ejemplo, aquí hay un caso citado de una sentencia del segundo tribunal ambiental en el caso Copaquilla, ¿no es cierto?, en el que, bueno, y en el caso Pascualama, en la causa D2 del 2013, aquí en ambas se realiza un lato de desarrollo sobre esta legitimación activa en el caso del daño ambiental, y particularmente sobre lo que se entiende por esta afectación directa, cómo poder determinar lo que es esta afectación directa. Y para eso, bueno, se parte de la base de que es necesario que las personas naturales acrediten esta afectación directa cuando se trata de una acción popular, y a partir de esta premisa se desarrollan ciertos criterios a partir, yo diría, de dos teorías. Una que se refiere a lo que es el entorno adyacente, teoría a la que ya se refiriera hace varios años, ya en un primer manual y ahora en un segundo reeditado, el profesor Bermúdez, hoy actual contralor, y también la teoría de los estatutos, la he llamado, pero se refiere esta más bien a la situación de las ONG. Entonces, en cuanto a la teoría del entorno adyacente, el segundo tribunal ambiental, a propósito de estas dos causas, vincula lo que es la afectación directa al territorio, ¿ya? Porque nos dice que es necesario darle a este concepto una interpretación finalista y útil,
Y en este sentido nos dice que, bueno, toda persona natural o jurídica, pública o privada, que se encuentre en este entorno adyacente podrá ejercer esta acción de reparación por daño ambiental. Ahora, ¿qué es lo que se entiende por entorno adyacente? Bueno, esto es lo que se va a ir determinando caso a caso, ¿no es cierto? Y cuáles son los fundamentos que utiliza el tribunal para referirse a este entorno adyacente, que como decía está vinculado al territorio y al territorio del lugar donde se origina el daño o bien donde se manifiesta el daño. Y para hacer este razonamiento, el tribunal toma como base algunas disposiciones referidas, por ejemplo, a la competencia del tribunal ambiental o también a la prescripción, para decir que en definitiva este entorno adyacente es aquel donde el daño se puede originar o se puede manifestar, puesto que pueden ser lugares distintos. También hace una referencia a lo que es el área de influencia, de manera a poder tener una interpretación más sistemática, ¿no es cierto?, con el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y la conclusión sería de que finalmente el adoptar esta teoría del entorno adyacente estaría permitiendo tener una interpretación más amplia de la legitimación activa en esta materia. En cuanto a la situación o la legitimación activa de las ONG, bueno, acá hay un desarrollo jurisprudencial muy novedoso en estos dos casos, puesto que se dice, bueno, no basta con que la afectación directa se defina por el entorno adyacente, puesto que esto exigiría que las ONG o asociaciones ambientales se encuentren en el territorio donde el daño se origina o se manifiesta. Entonces, en este sentido, habría que ir un poco más allá, y en este más allá el tribunal determina de que podrían o están legitimados para accionar ante la justicia aquellas ONG que contemplen en su estatuto la protección del objeto que se pretende dar protección o que esté vinculado al daño en la causa correspondiente. Entonces aquí también hay un desarrollo novedoso y que también va ampliando, pero a su vez dando mayores precisiones sobre esta legitimación activa. Y aquí vemos también un reciente fallo del tercer tribunal ambiental, en el que va incluso más allá, a mi juicio, en el sentido de tener una visión bastante laxa de lo que es la legitimación activa, puesto que habla de que esta acción podría presentarse por aquel que pretende restituir un daño o perjuicio ocasionado en la esfera de sus intereses. Reconociendo que este concepto de esfera de sus intereses también podría parecer muy amplio. Bueno, lamentablemente no hay un mayor desarrollo de lo que podríamos entender por esta esfera de intereses que quizás y probablemente se va a ir definiendo en la jurisprudencia futura de este tribunal. Ahora, ¿contra quién se puede accionar ante la justicia? Bueno, y acá tenemos, también pareciera que el legislador fue bastante claro en decir que hay responsabilidad de parte de todo el que culposa o dolosamente cause daño ambiental, ¿ah? Y responderá del mismo, y pareciera que esto está bastante claro. Pero también si uno revisa la jurisprudencia, y aquí hay amplia jurisprudencia de parte de la Corte Suprema, conociendo de causas que comenzaron antes, ¿no es cierto?, de la entrada en funcionamiento de los tribunales ambientales, en el que la acción de reparación se presentaba ante tribunales ordinarios y no ante el tribunal ambiental, y también de los tribunales ambientales, en que hay una discusión en cuanto, bueno, ¿quién va a ser el responsable? Y aquí hay dos niveles. Uno es que se discute, bueno, ¿es el dueño del predio o es aquel que arrienda? O bien es el dueño del predio, o bien es aquella sociedad inmobiliaria que está ejerciendo obras en el mismo donde se provoca el daño. Y aquí ha habido, bueno, amplia discusión. Podemos citar un caso muy comentado, que fue el de los Legionarios de Cristo, por una propiedad que se ubicaba en la comuna de Lo Barrenechea, en la región metropolitana, en la que se iniciaron obras de construcción, y en este caso, bueno, la Corte de Apelaciones, después la Corte Suprema nos dice, en definitiva acá el responsable es tanto el dueño
como la sociedad inmobiliaria, que fue la que depositó en los hechos los desechos que ustedes ahí pueden ver en la foto en una imagen un poco irónica de este caso. A su vez, en el caso de los alerces, que es un caso un poco más antiguo, hubo una opinión diferente entre la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, puesto que la primera consideraba que efectivamente el propietario del predio en el cual se talaron los alerces de forma ilegal podría ser considerada una víctima del daño. Cosa o planteamiento que es revertido por la Corte Suprema, quien sostiene que al existir un contrato de arrendamiento en el que el propietario tenía facultades de inspección, en el que él mismo era beneficiario de bonos respecto de la Corfo, era este también responsable del daño ambiental provocado en el predio. Y a su vez también ha habido una discusión en torno a quién es el responsable, si son los organismos del Estado, la administración pública, en casos como el de contaminación en Arica, por ejemplo. A lo mejor no vamos a hablar de ese caso después, no lo sé, porque vamos a pasar después al norte, pero ahí también hay una discusión en torno a si los responsables son la administración pública propiamente o bien las empresas que directamente provocaron el daño y que muchas veces ya estas desaparecieron, ¿no es cierto? Bueno, otra de las barreras que yo identifico en este camino por acreditar el daño y su responsabilidad y por ende ir en búsqueda de la reparación por el daño ambiental, se encuentra esta definición de la significancia del daño, que también es un concepto ambiguo, ¿no es cierto?, y que la doctrina le ha dado distintas definiciones que van en el sentido de lo que es la importancia, la magnitud, y bueno, la misma doctrina reconoce que finalmente el juez acá tiene un rol muy importante en lo que es la interpretación de este concepto indeterminado. Y hay jurisprudencia variada, ¿no es cierto?, que se refiere, ahí hay un listado que, bueno, que no merece mayor atención, pero es un listado de distintos casos en los que se refieren al tema de la significancia. Y a mí me gustaría rescatar en el que aparecen ciertos criterios sobre que deben servir a la definición de esta significancia del daño, como es la duración, como es la magnitud, como es la cantidad de recursos afectados y saber o definir si ellos son reemplazables o no, la calidad, el valor de estos recursos dañados, el efecto que acarrea en los ecosistemas y la vulnerabilidad de este mismo, porque no depende, ¿no es cierto? Y hay casos ahí muy emblemáticos en que la vulnerabilidad de un ecosistema dependiente de recursos hídricos en el norte, en el desierto de Atacama, no va a ser el mismo, ¿no es cierto?, que ese mismo ecosistema trasladado aquí, por ejemplo, a la región en la que nos encontramos. Y la capacidad y tiempo de regeneración. Bueno, rescato esos criterios porque esto mismo fue citado por el segundo tribunal ambiental en un fallo muy reciente, en el que retomando, o sea, primero citando estos criterios definidos por la Corte Suprema, ¿no es cierto?, define la significancia en relación, como ustedes lo ven ahí destacado en rojo, a lo que es el territorio o la extensión del daño en el territorio, así como la afectación de carácter permanente, o sea, el criterio del tiempo en cuanto a esta afectación, y el carácter de irreversible, basándose entonces en los criterios de la Corte Suprema. Acá hay un fallo del tercer tribunal ambiental en que también nos habla de lo que son los servicios ecosistémicos, de esta capacidad de regeneración o no regeneración y de la magnitud o importancia del daño, que es en una óptica más amplia. Bueno, ya entrando a lo que es la reparación, y yo creo que vamos a estar muy bien con los tiempos, porque estaba un poco asustada al principio, pero porque me dijeron que había clases y eso es impostergable, ¿no? Bueno, en cuanto a la reparación propiamente tal,
Bueno, tenemos una definición legal de lo que es la reparación en el sentido de que es reponer el medio ambiente, ¿no es cierto?, a uno más de sus componentes o una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado, y en caso de ello no ser posible restablecer sus propiedades básicas. Ahora, es bastante singular que revisar la jurisprudencia de los tribunales ambientales hoy en día, si uno la compara con aquella jurisprudencia de los tribunales ordinarios, porque la verdad es que en aquel tiempo lo que era la acción de reparación e indemnización estaban muy confundidas y muchas veces no se sabía bien si este monto que se destinaba para el pago de, en realidad tenía relación con la reparación o iba destinada a ese fin o no. Sin embargo, ahora esta disociación de ambas acciones, que fue muy discutida en su momento, en los momentos de la dictación de la ley 20.600, ¿no es cierto?, nos permite hoy día ver con mucha mayor claridad qué es lo que los tribunales ambientales están entendiendo por reparación y cuáles son las medidas definidas para ello, para este objetivo, ¿no es cierto?, que es de reponer el medio ambiente a su estado anterior a producido el daño, o bien restablecer estas propiedades básicas. Y como resumen, podríamos decir que hay dos búsquedas de parte de los tribunales, una que es que la reparación se realice en naturaleza y otra que sea de manera integral. Entonces acá, por ejemplo, vemos un fallo muy reciente de agosto del 2016 del Segundo Tribunal Ambiental, en el que nos habla de este principio, de un principio de reparación integral del daño, y que esta reparación, ¿no es cierto?, debe abarcar la totalidad, más aún cuando el daño constituye un continuo y emanente y emane del mismo hecho, y que esta reparación debe comprender la totalidad del daño ambiental. Entonces ahí vemos una expresión muy clara de la necesidad de que sea una reparación integral. Ahora, el tercer Tribunal Ambiental, yo creo que siguiendo esta misma lógica, nos dice que no solo basta con un estándar suficiente de ingeniería. Esto a propósito de esta causa en el Río Negro, en el sector de Chifín, en que la demandada había realizado obras de infraestructura que podrían evitar que el daño provocado por la extracción de áridos siguiera propagándose. Nos dice el Tribunal Ambiental que esto no es suficiente y que es necesario restaurar el ecosistema dañado, de modo de restablecer estos servicios ecosistémicos y ayudar a la conservación de la biodiversidad. Y bueno, acá tenemos también en el caso, también un caso de extracción de áridos, ¿no es cierto?, que provoca daño ambiental en el caso del río Duqueco, y aquí simplemente hay un listado de las medidas de reparación que buscan restablecer el medio ambiente a su estado anterior y controlar que estas medidas se vayan ejecutando y revisando su ejecución posterior a la dictación de la sentencia y la ejecución de las obras de manera inmediata. Ahora, para ir terminando, quisiera señalar que 5, y por qué me quise referir a las barreras, porque de las 5 sentencias que existen en el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago de daño ambiental, solo 2 han acogido la demanda acreditando un daño ambiental significativo. En el caso del Tribunal de Valdivia, bueno, la situación es más auspiciosa, puesto que de 3 sentencias, 2 han determinado el daño significativo. Y ahora, si uno se va un poquito más atrás, la situación era mucho más compleja y uno advertía que en general las demandas presentadas por el Consejo de Defensa del Estado eran las únicas que finalmente prosperaban en atención a toda la capacidad que tenía este organismo para poder determinar lo que era el daño ambiental significativo. Y por ende, con eso me gustaría concluir mi presentación. Agradecemos la ponencia de la profesora y nos gustaría dar lugar ahora a la ponencia de la doctora Yoselyn Tapia Zamora, titulada Minería y Problemática Ambiental del Norte de Chile.
tardes. Mi presentación no tiene mucho que ver con derecho, como han sido la mayoría de las presentaciones de hoy, sino que más bien se trata de cómo la minería ha afectado a algunas poblaciones del norte de Chile. La presentación se va a enfocar principalmente en una breve reseña metalogénica del norte de Chile, y posteriormente sobre la problemática que hay en Antofagasta y la problemática que hay en la zona norte de la región de Atacama. Si ustedes pueden observar la figura, ahí se observa un mapa metalogénico, o sea, quiere decir las zonas que tienen depósitos minerales en todo el extremo occidental del continente americano. Y en el caso de Chile en particular, la riqueza de los depósitos minerales se da porque existe la subducción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. El caso particular de Chile es el que observan en la imagen, donde la presencia de depósitos minerales está tan bien estudiada y tan bien caracterizada que desde oeste a este se ha dividido en diferentes franjas que se conocen como franjas metalogénicas. La que se encuentra al occidente es una franja que es rica en cobre y también tiene hierro y oro. Después hacia el este las franjas van siendo más ricas en cobre y la franja más oriental es rica en oro. La mayoría de la minería en Chile hasta el momento se ha centrado en este siglo y en el siglo pasado en el cobre, y anteriormente se realizaba la minería ya sea salitre, plata, pero los casos que voy a mostrar radican principalmente en el cobre. Chile es una anomalía mundial de cobre. Como pueden observar en la tabla, a la izquierda a la derecha están los valores de cobre que podríamos encontrar naturalmente en la corteza continental superior, o sea, o en la corteza terrestre, y como ustedes pueden observar son cerca de 20 miligramos por kilo. En el caso de las rocas del norte de Chile, naturalmente, sin hablar de depósitos minerales, estas tienen 80 hasta 100 miligramos por kilo, que es naturalmente elevado si lo comparamos con el resto del planeta Tierra. Y lo que ocurre en los depósitos minerales es aún más mayor, ¿ya? Ahí no estamos hablando de miligramos por kilo o partes por millón, sino que estaríamos hablando de porcentaje. Tener 1, 3, 5% y a 5% un contenido impresionante de cobre. En el gráfico ustedes pueden observar cuál es el principal productor de cobre, y por supuesto es Chile, y en el gráfico siguiente las principales compañías productoras de cobre, y la principal productora de cobre al 2014 era Codelco, y la mayoría de las otras empresas que salen en el gráfico, entre BHP Billiton, Anglo American, Antofagasta Minerals, también tienen muchas propiedades de cobre en Chile. Bueno, que para el caso de la contaminación ambiental, en algún momento nació el tema o el concepto de zona de sacrificio ambiental o zona de exclusión ambiental, y esta fue definida como una zona en la que el daño, o sea, las mejoras económicas del sector al cual se está considerando una zona de sacrificio ambiental no son percibidas por la población que habita en esta zona. Generalmente la gente que habita en las zonas que se consideran de exclusión ambiental no ven el beneficio económico relacionado a las actividades que allí se relacionan, y este podría ser el caso de algunas zonas de Chile, como por ejemplo Tocopilla, Mejillones, Huasco, Ventanas y también Coronel. ¿Ya? El mayor porcentaje de todas estas zonas se ubican en la zona costera de Chile, y el 60% aproximadamente, que son 3 de estas 5, se ubican en el norte de Chile. Ahí tienen un ejemplo de Tocopilla, ¿ya? Después tenemos un ejemplo de las termoeléctricas de Mejillones y la contaminación por material particulado en Huasco. El caso particular que iba a presentar es la ciudad de Antofagasta, ¿ya? La ciudad de Antofagasta tiene aproximadamente 400.000 habitantes y se localiza en el norte de Chile.
En la figura del centro ustedes pueden observar la gran cantidad de depósitos minerales que se presentan en la región de Antofagasta, y en la imagen de la derecha ustedes pueden observar la zona, la ciudad de Antofagasta, el centro de la ciudad de Antofagasta, donde actualmente en el puerto, que estaría en ese sector, es donde se ubica depósitos, o sea, acopios de plomo y acopios de la minería del cobre. ¿Qué ha pasado con estos acopios de cobre? ¿Ya? Acopios de cobre y acopios de plomo. En su mayoría, el acopio de plomo proviene por un tratado que se hizo en 1904 con Bolivia, y estos acopios son ricos en otros elementos químicos que se pueden considerar potenciales contaminantes. Y por otra parte, hace 2 años tenemos acopios de concentrado de cobre. Este concentrado de cobre también es rico en arsénico, porque los concentrados de cobre de Chile son los más ricos en arsénico, tienen cerca de 1% de arsénico. Entonces, el polvo que se ha ido acumulando en las proximidades del puerto de Antofagasta, si ustedes observan esos gráficos, el gráfico el que tiene mayores concentraciones es el que se encuentra a menor distancia del puerto de Antofagasta. Y todos los metales que podrían ser potenciales contaminantes se encuentran muy cerca del mall de Antofagasta, muy cerca del comercio de Antofagasta, y a medida que ustedes se van alejando, las concentraciones de metales y contaminantes en el polvo va disminuyendo. ¿Este polvo es natural de la geología de Antofagasta o no? Como vimos, las rocas de Antofagasta estaban concentradas con cobre de manera importante, pero analizando la concentración de las rocas que se encuentran en Antofagasta, que son en general rocas volcánicas y rocas ígneas que tienen una composición que es bastante estándar, no tienen mucha variación en relación a sus componentes químicos, llegamos a la conclusión de que hay elementos, por ejemplo, ahí tienen un cálculo que es un índice de geoacumulación. El índice de geoacumulación indica las zonas que están contaminadas y zonas que no están contaminadas. Si el valor es menor que 0, quiere decir que no hay contaminación de este elemento, y si el valor es mayor que 5, quiere decir que la zona está extremadamente contaminada. Entonces podemos ver que para el caso de arsénico, si se calcula este índice de geoacumulación, ya sea con las rocas volcánicas, las rocas ígneas o con el suelo de Antofagasta, están contaminados, extremadamente contaminados cerca del puerto. En el caso de otros análisis que se realizan para ver contaminación ambiental, son los factores de enriquecimiento. Mientras más cercano a 1 este valor, quiere decir que el material que estamos analizando es probablemente originado de las rocas que se encuentran en ese sector, si no, el origen no tiene que ver con esas rocas. Y nuevamente vemos que para el caso de arsénico, plomo, molibdeno, cobre, que son elementos asociados a la minería, estos valores son muy elevados cerca del puerto de Antofagasta. Bueno, palabras finales con respecto a la ciudad de Antofagasta. Existen problemas de contaminación ambiental desde los 50. Primero fue el arsénico en el agua, después fue el plomo en sangre en los niños, y a partir del año 2014 se ha determinado plomo y sangre en orina en niños desde que está el galpón. Otra zona que ha sido afectada de manera importante por contaminación ambiental en el norte de Chile es el río El Salado y la bahía de Chañaral. En la imagen de la derecha ustedes pueden ver un mapa geológico o metalogénico también de la zona de Chañaral, donde observamos que cerca de la cordillera de la costa, o en la zona costera, los depósitos son los mismos de fierro, cobre, oro, y hacia la cordillera tenemos depósitos de cobre y en los Andes mismos depósitos de oro. Y en la figura de la izquierda, lo que está marcado en rojo corresponde a la bahía de Chañaral propiamente tal, que durante aproximadamente 60 años, durante el siglo pasado, estuvo recibiendo de manera sistemática y sin control alguno ni remediación los desechos de la minería tanto de Potrerillo como de El Salvador.
la zona que yo he estudiado en el río El Salado son principalmente la zona cordillerana y todo el cauce del río El Salado. La zona cordillerana, por ejemplo, donde se encuentra el salar de Pedernales, originalmente todos los salares altoandinos son endorreicos, pero en los años 30 el salar de Pedernales fue canalizado antropogénicamente y esto fue para abastecer de agua las faenas mineras de la región de Atacama, principalmente El Salvador. Los otros sectores son ríos que no están afectados por actividad minera. Y finalmente las imágenes de abajo corresponden al río El Salado, que se canalizó antrópicamente. En general, los diagramas que se presentan a continuación tienen que ver con la mineralogía que uno encuentra en el río El Salado. La mineralogía no varía mucho, uno podría pensar que un río que ha sido afectado sistemáticamente por contaminación ambiental, desechos mineros, podría presentar una gran variabilidad con respecto a la mineralogía de sus sedimentos, pero esto no ocurre. Y en general hemos estado tratando de buscar minerales asociados a contaminantes en el río El Salado. Y lo que hemos encontrado es que en general las zonas que se encuentran cerca de Potrerillo presentan minerales asociados a algunos contaminantes. El contaminante más importante de esta cuenca es arsénico, y las zonas en las cuales se presenta arsénico serían el Potrerillo, el mismo Potrerillo, también el río El Salado cerca de Potrerillo, y el salar de Pedernales, que presenta naturalmente concentraciones elevadas de este metaloide contaminante. La mineralogía que se encuentra asociada a la actividad antrópica en general se relaciona a óxidos y también a apatito, y eso no es lo que ocurre en esta cuenca de manera natural. Con respecto a esta cuenca, las palabras o el resumen de contaminación ambiental, o sea, de contaminación relacionado a esta, es que la influencia antropogénica y la influencia natural son bastante importantes. Y yo no soy abogado, pero desde el punto legal se debieran establecer parámetros para poder establecer cuáles son el natural, el valor background, cuál es el valor antropogénico, porque si estamos hablando del norte de Chile, el valor background de arsénico es sobre 50 miligramos por kilo y las normativas internacionales exigen 20 miligramos por kilo, y legalmente exigir que las industrias bajen los valores a lo que se considera natural podría ser extremadamente caro e incluso podría ser inútil, ya que naturalmente ese sector tiene esas concentraciones. Por otra parte, también lo que tiene que ver con actividad humana debiera remediarse y dejar el sistema tal cual era antes de la actividad extractivista. Eso quería dar las gracias por escuchar la presentación. Agradecemos la ponencia de la doctora Jocelyn Tapia. Daremos paso a una ronda de preguntas. Por favor, si alguien quiere pedir la palabra, y le pasarán el micrófono. Por ahí, el profesor. A ver si en relación con Chañaral, que me gustaría que las dos panelistas pudieran contar lo siguiente. Yo creo que está apagado. ¿Sí? ¿Ahí? Ahí. El caso de Chañaral, bueno, siempre ha sido estudiado como el ejemplo de un gran pasivo ambiental, o sea, como también el mayor pasivo ambiental que tenemos en Chile, aunque hay muchos otros, pero es simbólico. Además la ruta 5 pasa por arriba de los laves, en ese lugar. En este caso, primero, desde el punto de vista geológico, ¿es factible la restauración? O sea, ¿se podría retirar el relave de la bahía? Porque lo que se ha planteado muchas veces es que si se retira el relave, la poca vida que se ha regenerado en la bahía se volvería a afectar. Pero ¿es técnicamente factible? ¿Se podría remediar eso? ¿O eso va a quedar simplemente como un pasivo ambiental? Y en el caso de Pilar, yo tengo una duda, porque si nosotros vemos las praderas del sur que ahora conté viajaban, también son producto de la acción humana, o sea, son una obra artificial.
que podría ser también considerado un pasivo ambiental. O sea, todo esto era bosque nativo, la ciudad era bosque nativo. Y hace poco un alumno de Calbuco me contaba que la ciudad de Calbuco era una isla que está unida con un terraplén, que es una suerte de polder, que hicieron en los años 50 en esta zona, que también, por tanto, sería una obra que ha causado daño ambiental, pero la relación con la vida humana, con las actividades culturales que ahí están, también son bien particulares, porque en el caso nuestro se ha creado una cultura en torno a la agricultura de praderas que tenemos acá. ¿Cuál es el límite entre un pasivo ambiental propiamente tal y una situación, una intervención o un ecosistema artificial? Es complejo la diferenciación ahí, me cuesta percibirla. Eso... Gracias, Vladimir, por la pregunta. Desde el punto de vista geológico, remediar o trasladar el relave, que es la playa de Chañaral finalmente, es complejo. En los años 70 la playa de Chañaral estaba absolutamente, no tenía vida, y en los últimos años ha ido recuperándose, podríamos decir. Existe mayor cantidad de organismos sensibles, o sea, comunidades han comenzado a aparecer, pero a tasas lentas. Otro problema que está ocurriendo en esa zona es que se están juntando relaves en playas que se encuentran más al norte que Chañaral. Esto es por las corrientes oceánicas. Yo personalmente creo que es muy difícil que se pueda remover eso, aparte que ya está, todo es relave, son 9 metros de profundidad de relaves con unas dimensiones superficiales que se pueden ver en fotos, o sea, no es pequeño. Y ya remover eso podría afectar la estabilidad geológica, o sea, la estabilidad de ciertas comunidades que se han establecido, porque tenemos que compensar las tasas de erosión con las tasas de sedimentación, y ahí tenemos grandes tasas de sedimentación desde los años 30. Yo veo complejo. Lo que sí creo que es muy... lo mejor que está ocurriendo ahí es que la vida de cierto modo está regresando. Y desde que se instaló la Pampa Austral, las aguas por lo menos que salen desde Pampa Austral no son el mismo relave que venía desde la planta de El Salvador, a pesar que tienen concentraciones de algunos contaminantes, y a pesar de que el desecho minero propiamente tal, no sé qué tratamiento recibe después de estar en el relave, no sé si existe alguna, o lo descartan, lo dejan donde está, pero por lo menos Pampa Austral ha sido una solución para Chañaral y para el río El Salado. Una solución no muy parcial, claro. No muy... Vladimir, me hiciste una pregunta bien. Diferencia entre relave y ecosistema artificial. O sea, no, en el fondo, ¿sabes lo que vimos? Porque esto lo vimos cuando en algún momento estuvimos estudiando, cuando hice magisteria en la Chile, en una clase sobre pasivos ambientales. Cuando vimos la ley CERC en Estados Unidos, entonces, claro, habían situaciones que eran pasivos ambiental, que eran nocivos para el ser humano. Pero hay otros ecosistemas artificiales que no sé cómo se podría llamar, pero en la práctica no son nocivos para el ser humano. Entonces, por ejemplo, hablas de las praderas. Las praderas de acá. ¿Y a las praderas te refieres con bosque exótico? Es un paisaje de parque artificial, que es lo que existe desde más o menos de Victoria hasta Puerto Montt. Y que donde se desarrolla toda la economía ganadera chilena, la lechería en Chile, la industria lechera se sustenta en esas praderas. ¿Y cuáles son las externalidades negativas de esas praderas? Es que ese es el tema, o sea, lo que pasa es que ahí se eliminó el bosque nativo, esto era todo selva. Entonces hubo una intervención humana, se quemó la selva en muchas oportunidades, y la suerte que había buen suelo debajo y que aparecieron estas tierras que se cultivaron y hoy día sustentan una economía completa. Entonces, hacer la diferencia, porque el derecho, yo creo que tal vez doctrinariamente entraba un poquito en eso. ¿Cuál es tu percepción sobre eso? Mira, eso lo vinculo un poco con el decreto ley 701, por ejemplo, eso no va por ahí. Cuando es una definición de política, yo creo que es más simple. ¿Y por qué? Porque yo lo estoy viendo a propósito, estamos haciendo un estudio sobre análisis de la jurisprudencia en materia de cambio climático, en jurisprudencia comparada, y ahí se está dando un fenómeno que es de bastante demanda de la sociedad civil en contra del Estado por políticas. Por no dictación de política, o porque la política no cumple con ciertos estándares, o por la no ejecución de la política. Entonces, en el contexto, si situáramos a Chile en el contexto internacional,
sí podríamos pensar en la eventualidad de ir en contra de la dictación de una política que va a generar ciertos efectos o afectaciones a derechos, afectaciones o impactos o daños ambientales derechamente. Entonces, yo creo que ahí sí se está abriendo una puerta, al menos en la experiencia comparada, a revisar el contenido de la política y revisar su ejecución si es efectiva o no. Siguiente pregunta a la izquierda, por favor. Hola, buenas tardes. Pregunta para Pilar. Que mencionó el tema de los servicios ecosistémicos. Entonces mi pregunta es si en los fallos o resoluciones, ahí no sé la nomenclatura, pero ¿hay alguno en los que se haya reconocido de qué forma y cuáles? Si es que, no sé, si es que se acuerda o si nos pudiera comentar eso, por favor. Así como servicio ecosistémico propiamente tal, yo no recuerdo. ¿Ya? Y aquí a lo mejor el profesor... Se menciona en uno que salió hace poquito contra la Secretaría Puerto Natale, el que de acá hace una mención genérica a los servicios ecosistémicos, cuando no los detalles. Claro, pero porque creo que al final... Como criterio, ¿no? Sí, yo creo que al final algo se dice en este... Los detalles para el servicio. Anterior. Entonces le metimos la casa. Exacto. Bueno, acá restaurar el ecosistema dañado, pero acá hasta ahí, y servicios, acá se menciona, sí. Exactamente, en el Río Negro, sí, que está en Concepción. Porque se dice restablecer los servicios ecosistémicos, pero aparte de eso yo no conozco, en la jurisprudencia de los tribunales ordinarios no conozco, la jurisprudencia de los tribunales ambientales reciente, y claro, acá se menciona, pero no hay mayor desarrollo. Son detalles, no dicen en qué consisten los servicios. No. Es que, por eso mismo, porque entrar a definir o no sé, a resolver cuál es cuál, como que es una discusión, digamos, amplia. Entonces mi pregunta es como si la jurisprudencia, como que eso va para allá, porque Ana, no sé, el año pasado también hubo otro congreso, digamos, venían invitados internacionales, que era un poco con el tema, pero también era como así, como estallo, como genérico. Ahora, yo creo que el tema de los servicios ecosistémicos en nuestro país es un tema que aún no logra posicionarse como un tema de relevancia en lo que es, por ejemplo, la valoración de los servicios ecosistémicos, y ahí hay mucho debate y discusión en el que yo creo que los tribunales aún no han ingresado. Pensemos que contamos con cuatro sentencias que acogen la demanda por daño ambiental significativo. Entonces ha habido un desarrollo enorme, yo eso lo reconozco en muchos ámbitos, y esperemos que en el futuro vayan más lejos y en este tipo de tópicos que es aún muy discutible. Yo siento que no hay un consenso grande y que no hay directrices un poco hacia dónde ir. Otra pregunta, bueno, relacionada con lo mismo, pero las reparaciones que se empiezan, digamos, a ejecutar, en algún momento se tiene como que revisar si se reparó, ¿cierto? Ya. Ahí puede surgir algún tipo de controversia sobre que, no sé, se repararon, no sé, se ve bonito, pero como que no tiene, no sé, un servicio ecosistémico, por ejemplo, no sé, no sostiene una población o la genética o una cosa así más sutiles, o todavía están como recién saliendo los fallos de repares. Son sumamente recientes. Este es de junio de este año. Ahora eso va a ser un gran desafío luego para efectivamente controlar la ejecución de las medidas que se establecen en la sentencia. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces
entonces damos por cerrado este tercer panel de las jornadas de Medio Ambiente y Derecho y nos vemos mañana para el segundo día de estas jornadas. Agradecemos su asistencia y les deseamos muy buenas tardes.